¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que vamos a dedicar a un tema que nos preocupa y mucho a los ciudadanos, el acoso escolar. Bueno, el acoso escolar, sea físico o psicológico, al que someten de forma continuada a un alumno, sus compañeros, pues sea en los centros educativos o a través de Internet, los que conocemos ya saben como bullying o ciberbullying, es cada vez más frecuente entre los niños y jóvenes españoles, como de hecho demuestran las últimas estadísticas que nos dicen que en el año 2015 este tipo de acoso se ha incrementado, y no me he confundido, en un 75%, una burrada. Esta situación, pues lógicamente supone un grave peligro para los menores que lo sufren, dañando seriamente su autoestima, que llega en muchos casos a dejarles secuelas incluso en su edad adulta. Luchar contra esta lacra pues es algo que tenemos que hacer todos, desde las administraciones hasta los colegios, pasando por la familia. No nos olvidemos que educar en valores y en el respeto a los demás es una obligación de la sociedad, sin excluir a nadie. La educación es la base de la convivencia. Bueno, pues hoy hablaremos del acoso escolar y sus consecuencias, pero también lo haremos de cómo combatirlo y cómo actuar cuando se produce esta situación. Para ello, conoceremos las herramientas puestas en marcha por las administraciones, para erradicar el acoso escolar en los centros docentes. Y bueno, dentro de estas herramientas, pues me gustaría destacar, por mencionar alguna, la web Proyecto de Mejora de la Convivencia y Clima Social, puesta en marcha por la Comunidad de Madrid para, a través de un test, facilitar a los profesores que puedan detectar posibles casos de acoso escolar en los centros educativos. Esta es una de las medidas puestas en marcha, pero no la única. El Ayuntamiento de Alcobendas, muy sensibilizado con este tema, ha diseñado y está desarrollando un plan integral de seguridad y movilidad dirigido a alumnos de primaria, ESO, formación profesional y bachillerato, en el que está incluida la lucha contra el acoso escolar. Además, han creado la figura del agente tutor y el objetivo de este plan es informar a los estudiantes sobre las distintas características del acoso escolar y, sobre todo, cómo combatirlo. Pues para hablar de este importante y delicado asunto me acompaña el concejal de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y también presidente del Distrito Centro de Alcobendas, Luis Miguel Torres. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Mabel? Bueno, un tema muy delicado, muy importante que traemos ahí. Yo cuando estaba preparando el programa es que me he quedado perpleja. Bueno, aparte de que estos días se ha hablado mucho de ello, como no podía ser de otra manera, pero de las cifras, ha aumentado un 75%. Bueno, yo creo que esos datos arrojan una realidad preocupante, pero sobre todo lo que habría que señalar, pues para que no se alarme especialmente la gente, es que sobre todo es un problema donde se ha focalizado mucho más la atención y donde manejamos mucha mejor la información ahora, tanto los profesionales del ámbito educativo como en el resto de ámbitos que estamos implicados, como es la propia policía, conocen mucho más, están mejor formados en este ámbito y se detectan más. No quiere decir que seguramente hace 2 años hubiese un 75% menos de casos, sino que muy seguramente estaban menos controlados y peor detectados de lo que están en la actualidad. Por tanto, dentro de esa gravedad en los datos, un halo de esperanza en el mejor control por parte de quienes somos responsables en estos momentos. Mejor control sin duda, pero un problema muy serio que hay que combatir y que tenemos que hacerlo todos, toda la sociedad, porque el acoso escolar marca y de qué manera a los jóvenes. Hemos visto que ha habido niños que se han llegado a suicidar. Así es, y mencionabas en la introducción algo que es muy importante, Mabel, y es el trabajo en las diferentes lugares donde se trabaja con los más pequeños, y uno de ellos es la casa. La casa es fundamental, el trabajo desde la familia. Es muy habitual en estos casos de mi hijo es imposible. Bueno, las actitudes de los más jóvenes en el colegio, a veces englobadas en el grupo o camufladas en cuestiones que a veces no detectan del todo la gravedad, es necesario que se hagan ver desde la familia y se trabaje. Y luego además hay un punto en el que yo creo que en Alcobendas hemos puesto la atención y creo que
que es una de las claves a trabajar y por donde nosotros podemos ahora mismo hablar de que estamos en una situación puntera en el trabajo de este acoso, es que ya traspasa el ámbito escolar. Es decir, lo que hace unos años era un acoso que se reducía a las paredes del colegio, del centro educativo, instituto o lo que fuese, ahora ya no, a través de las redes sociales y a través del propio móvil, los WhatsApp, bueno, en definitiva todos estos medios nuevos de comunicación traspasa esas barreras. Si eso no somos capaces de detectarlo a tiempo, el colegio es imposible que llegue a controlar a través de sus profesores y del personal docente, es imposible que traspase esa barrera. Ahí estamos, por ejemplo, en el caso de Alcobendas, como la policía, a través de agentes tutores, que es una especialidad que lleva ya años trabajando en Alcobendas, pero ahora muy centrada y especializada en el ámbito del acoso, ha puesto en marcha un protocolo transversal en el que tienen que ver salud, familia, en el que tiene que ver educación, en el que tiene que ver la policía, porque queremos controlar todos esos ámbitos. Ya no nos preocupa tanto, aunque nos sigue preocupando en el ámbito escolar otra serie de problemática, que la trabajamos, pero con otras prioridades, y ahora mismo tenemos un foco de atención puesto claramente en el ámbito del acoso, como te digo, para intentar erradicarlo. Pero para erradicarlo lo primero que hay que conseguir es detectarlo. Y no es fácil, porque normalmente los niños que son acosados pues tienen miedo, se sienten marginados, callan, sus silencios son terribles, y claro, tiene que haber alguna herramienta, y de hecho las hay ya están poniendo en marcha, para que ese niño sepa que desde un anonimato absoluto puede denunciar lo que está sucediendo. Yo veía un vídeo estos días, porque además el día 2 de mayo se conmemora el Día Internacional del Acoso Escolar, y veía un vídeo que era aterrador, cómo unos con unas máscaras atacaban a un jovencito, a un menor, y el resto que estaban allí se reían, lo grababan, lo difundían. Terrible. Pero ese niño no se atreve a denunciar. Claro, es importantísimo que se mantenga ese anonimato y que se facilite en la medida de lo posible esa comunicación, fundamental. La Comunidad de Madrid yo creo que también ha sido pionera en la preocupación por este ámbito, poniendo medios a disposición, web que han puesto en por marcha. ejemplo, un protocolo de actuación también desde el Ministerio, y desde los ayuntamientos tenemos que prestar mucha atención a esto, porque al final somos la administración que está ahí en el día a día, es decir, a nosotros detectamos eso en este año y lo que quisimos poner en marcha es decir, cómo podemos comunicarnos con los jóvenes de la mejor manera posible para ellos. Y pensamos que una de las herramientas fundamentales de comunicación que tienen los jóvenes es el móvil y es a través del WhatsApp. De manera que los agentes tutores de Alcobendas tienen un WhatsApp al que se pueden dirigir los jóvenes ante una preocupación, ante un problema, pero ya no solo el afectado, que muchas veces le cuesta dar el paso, sino ese compañero que lo ha presenciado y que a lo mejor no se atreve a decir algo en público, tiene un WhatsApp al que dirigirse. Ese padre que detecta una situación problemática tiene un WhatsApp al que dirigirse. En definitiva, es facilitar esa comunicación entre quienes sí trabajamos en ello, entre quienes tenemos las herramientas para detectar dónde hay un problema que pueda convertirse en una situación grave de acoso y los que lo sufren, ¿no? Y en esa línea, pues he de deciros que funciona bien, que funciona muy bien, que ha sido un paso adelante y que seguiremos mejorando en esa línea. Pero es importante, fundamental, el trabajo en la familia, en el centro y en el entorno de los escolares para, bueno, hacerles ver que eso no es una broma, que traspasa los límites de una broma, ¿no? Es decir, genera problemas graves y hay casos muy recientes que venían agravados por una situación de desestructuración familiar y otra serie de cuestiones, pero que pueden llevar a que el joven tome decisiones muy drásticas que atenten contra su propia vida. No siempre son familias estructuradas o con problemas, porque hay veces que el niño es acosado en el colegio por sus compañeros y los últimos en enterarse son los padres. Y cuando se enteran, casi siempre la medida a tomar es, pues le cambiamos de colegio. Y esto no es una solución. Esto no es una solución. No lo es, y además yo creo que los profesionales cada vez tienden más a afrontar el problema, bueno, pues con
con las herramientas que se dan. Hay servicios en el ámbito escolar, hay servicios especializados de apoyo y de psicólogos especializados en este tratamiento, que la propia Comunidad de Madrid pone a disposición de cada una de las zonas afectadas. Los ayuntamientos cada vez vamos poniendo más medios, algunos llevamos una mayor tradición en el trabajo de estas problemáticas, pero ya cada vez más son todos los ayuntamientos los que, bueno, pues o bien a través de los agentes tutores o a través de otra serie de cuestiones tenemos. Nosotros ya no solo es la prevención y el trabajo a través de los agentes tutores. Una vez que se detectan casos, tenemos un servicio de atención a la víctima donde también se trabajan desde el plano jurídico, digamos, a las posibles actuaciones o asesoramiento que necesita la familia, a también el propio tratamiento psicológico del joven que sufre estas cuestiones, ¿no? Es importante que haya un seguimiento global, y ya te digo, los datos son alarmantes, no siempre ni mucho menos se puede encuadrar en un determinado tipo de población u otro en función de sus condiciones sociodemográficas, socioeconómicas, pero es importante que atajemos todos y cada uno de los primeros síntomas que lo pueden dar. Y estando en los centros es como lo vemos. Y muy importante, trabajar también fuera de los centros escolares. Sí, claro, porque el acoso no se llama acoso escolar, pero esto suele tener una continuidad de fuera del recinto de los centros educativos. Una cuestión, supongo que tienen estudios, ¿a qué edad en qué edad es en la que más se da el acoso? Porque, bueno, es que hay niños que tienen 4 y 5 años y ya los mayores vienen y les pegan. Que bueno, que ahí empezamos, porque pasabas por allí y he tirado el balón o no sé qué, y pegan los mayores a los pequeñitos. Sí, bueno, desde luego hay situaciones que lo hacen más habitual, ¿no? Estas superioridades que se pueden dar dentro del ámbito escolar. Hay que recordar que en algunos casos a los 12 años ya hay un cambio de ciclo, ¿no? En el que se pasa de un centro a los institutos. Bueno, este tipo de cuestiones, si no se trabajan, si no se acompañan del seguimiento necesario, pues esa superioridad puede hacer que aparezcan estos primeros síntomas. Desde luego es esa edad de la adolescencia en la que se generan esos grupos en los que tanto importa la opinión del prójimo, del cercano, y tanto afectan además pues las situaciones que se dan en el día a día. Esa es la que más trabajamos y en la que más nos preocupa. Y además la trabajamos desde la presencia general, ¿no? Es decir, estamos, bueno, pues en ese acompañamiento, en que se nos vea. Insistíamos mucho en que cada alumno ponga cara a la gente que tiene trabajando en su colegio, porque esa proximidad hace, bueno, pues romper esa primera barrera de, bueno, dirigirnos a la policía y demás, ¿no? Por tanto, el foco hay que centrarlo desde luego en la adolescencia, ¿no? Que además coincide también cuando empieza el uso más intensivo de las redes sociales y de los... Y eso es a partir como de los 12 años. A los 12 años se pasa ya a los institutos, efectivamente. Quizá por eso están recomendando que no antes de los 12 años los niños puedan tener un móvil. Vamos, yo incluso diría que mucho después, ¿no? Pues es importante educar, son cuestiones nuevas que nos aparecen a las familias, a las administraciones, y a todo. Es decir, hay que educar en el buen uso de las herramientas que tenemos. Exactamente, sí. Es decir, si al final el acoso, digamos, es el mismo, ha cambiado el medio. Es decir, antes teníamos claro, los padres tenían claro qué decirnos a los hijos de una generación anterior de lo que se debía de hacer y no se debía de hacer. Bueno, pues ahora es lo mismo, pero hay que educar en el buen uso. Bueno, pues sí, entonces hay que jugar con todos, pórtate bien, o el no bebas. Fumes, no ahora, sé qué, ahora hay que educar en ese uso, y también es una de las cuestiones en las que formamos. Y además, en este caso, formamos casi más a los padres que a los jóvenes, porque los jóvenes ya vienen formados y saben todas los trucos que hay en esto de las redes. Claro. ¿Qué tipo de acoso es más agresivo? Sin duda el acoso físico se ve, se manifiesta, pero el acoso psicológico a través del ciberbullying, supongo que también tiene que tener unas consecuencias terribles. Digo supongo porque no sé cómo. Así es. ¿Cómo va? De hecho,
Algunos de los casos que más han trascendido a la opinión pública por las consecuencias finales precisamente tenían mucho que ver de ese ciberacoso y sin traspasar la barrera de lo físico. Lo que es importante ahí es que desde la propia familia y el propio ámbito escolar, por supuesto, detecten cambios en la actitud del alumno que sean relevantes, ¿Cuáles son ¿no? esos cambios que podrías, cuáles serían esos primeros síntomas que podríamos detectar? Que seguro Bueno, que la pues, policía ya tiene pues detectado. sí, algunos que se detectan más, digamos, desde fuera y otros que se pueden detectar desde dentro, ¿no? Pues desde esa bajada en el rendimiento escolar, el no querer ir al colegio, el que podamos ver desde fuera, bueno, el estar con cierto aislamiento respecto a los compañeros. Bueno, en definitiva son esas cuestiones que sobre todo te hagan ver una variación en lo que viene siendo habitual, pues en tu hijo o en el alumno, ¿no? Eso es importante detectarlo y comunicarlo, ¿no? Y como te digo, nosotros hemos facilitado los medios de comunicación entre familias y agentes para que sea fácil, para que no suponga un problema más, aunque sea la más mínima consulta, ¿no? Y bueno, eso es la información al final vuelve a ser Sin fundamental duda. también aquí. Pero esto en cuanto al acosado, pero ¿y qué hacemos con el acosador? Bueno, yo creo que es una cuestión fundamental a trabajar, ¿no? Y el trabajo en la familia aquí vuelve a ser Porque importante. además no tiene por qué venir de una familia, me refiero al acosador, de una familia en la que tienen problemas o ve una situación de maltrato. No, ni muchísimo No, menos. en Son absoluto. niños aparentemente normales, como el resto, pero luego, sin embargo, Sí, con como te decía, es estas muy importante actitudes. el cambio de actitud, sobre todo en los adolescentes. Poco tiene que ver muchas veces la actitud en casa con la actitud en el grupo, con la actitud en el colegio, pero sí que es importante que se hablen de estas cosas, es decir, eh, bueno, el saber o educarles en esos valores, en el no marcar la diferencia con los demás, en el no pretender manifestar una superioridad por alguna ventaja que se tenga. Bueno, en definitiva es lo que El decíamos. respeto, en definitiva. Sí, y de lo que venimos hablando históricamente, solo que ahora se desarrolla luego en otros ámbitos. Pero en definitiva es eso mismo, es necesario seguir trabajando esos valores en las casas, en los colegios, que evidentemente también se trabajan, pero es muy importante, es muy habitual cuando surgen algunos de estas situaciones que la primera reacción de los padres o tutores de la persona acosada es decir, no, es imposible, Mi hijo, mi hijo no, porque realmente es te una cuesta, actitud muy claro. diferente, ¿no? Entonces, esas cuestiones yo creo que es Porque necesario. no se manifiestan de una forma diferente al resto de su entorno familiar, es cuando están allí en esa Eso situación. es. Por tanto, es muy importante el trabajo con los profesionales. Yo creo que esta colaboración y este entendimiento por parte de las administraciones que no se circunscribe al ámbito escolar nos va a permitir que podamos atajarlo mejor, porque precisamente, seguramente, el acosador o quien acosa se ha visto más limitado en el entorno escolar, porque se conoce y se trabaja, pero está encontrando otras vías para poder hacerlo. Por tanto, si mejora la comunicación, nosotros los agentes tutores se reúnen con los alumnos, sí, pero también se reúnen con los profesores, también se reúnen con los padres. Es decir, estamos trabajando todos los actores que van a tener un papel fundamental en solucionar el problema. Por tanto, Además hay charlas, ¿no? En Alcobendas sí, se preparan cantidad de... una de las charlas que más éxito tienen y que repetimos todos los años precisamente es la que va dirigida a los padres sobre redes sociales. Esa es una de las fundamentales, es decir, yo creo que bueno, pues hace unos años y quizás se manifestó un poco antes, como había toda una serie de páginas y demás sobre anorexia y bulimia en internet, bueno, pues sobre eso se ha escrito mucho. En definitiva, es necesario difundir e informar toda esta información para que se conozca, ¿no? Porque no necesariamente los padres tienen que conocer todo lo que hay en internet, que en general, también hay que decirlo, son todo cosas positivas y hay una gran cantidad de oportunidades, pero el mal uso
lo que veníamos diciendo antes, son los mismos problemas seguro que de las generaciones de hace Bueno, pues 20 años, pero actualizados. Actualizados, llevados al momento actual. Yo soy consciente, he leído que estas charlas que se hacen con los alumnos, bueno, pues a priori todos son muy receptivos, ahí es difícil detectar, pero detectar, digo, quién es el acosador, que en definitiva es el mayor problema. Si no hubiera acosador, no habría acosado. Pero supongo, porque luego hay coloquios donde ellos participan, que también es un punto en el que se puede detectar bueno, pues ese indicio de los jóvenes sí. De hecho, a encaminarse por ahí, ¿no? Es muy habitual que después de esas charlas generales siempre surja algún contacto a través del WhatsApp o a través de los distintos medios que tenemos a su disposición. Pues la policía local está presente en Facebook, está presente en Twitter, está presente en el WhatsApp, como te decía, y luego además hay toda una serie de trabajo de la misma manera que la policía patrulla en las calles o que tiene una serie, también lo tenemos que hacer en las redes, ¿no? Es decir, también trabajamos esa línea de investigación, esa línea de prevención, en definitiva. Lo mejor para nosotros poder prevenir un hecho delictivo en un futuro es la información previa. Entonces, de esas charlas que decías, es muy habitual que surja o que sea el detonante para ese primer contacto por un asunto que le preocupa a alguien, o bien como víctima o bien como testigo, ¿no? O sea que la lectura que hacemos nosotros de esas charlas es tremendamente positiva. Hablando de testigo, fundamental, lo decía antes, y me gustaría también que incidiéramos en la figura esta, ¿no? Que es el resto, el entorno, los amigos, la gente que detecta que esto está sucediendo, porque ahí sí que yo preguntaría, ¿y qué puede hacer la sociedad? Pero es que esto se circunscribe a un entorno muy concreto, o sea, yo paso por aquí y yo veo unos niños que están peleando y no saben si pelean entre ellos o realmente hay un acoso. Ahí la figura de los compañeros, de los que están en el mismo entorno Es fundamental, es fundamental, son ¿no? realmente quien lo saben. Es probable que un adulto vea una pelea puntual y Claro. no sepa, pero es muy probable también que el alumno que es compañero de ellos sí sepa si eso es algo que se repite, si eso es algo habitual o si es una cosa puntual. En general, nosotros en Alcobendas estamos tremendamente convencidos y llevamos durante meses ya haciendo una campaña muy importante lo que tiene que ver con la seguridad y con esto también, que es en la corresponsabilidad. Es fundamental que todos asumamos que necesitamos aportar una parte a esa seguridad común y de todos para poder solucionarlo. Pero desde el robo del trastero, que seguramente muchas veces lo evitaremos y esperamos a que se cierre el garaje, a este tipo de actitud que si somos todos los que lo denunciamos, acabará antes. Fundamental. Hace poco poníamos con motivo del 2 de mayo, hacíamos un tuit precisamente que llega a muchos jóvenes y hacíamos hincapié precisamente en los testigos. Los testigos son fundamentales, es decir, tanta culpa puede llegar a tener el que acosa como el que lo ve y lo vuelve a ver y lo vuelve a ver. Lo comparte, lo graba, lo difunde y claro, no hace nada para evitarlo. disfruta viéndolo, como era el vídeo este que yo comentaba que vimos estos días. Eso es. Por supuesto. Fundamental la denuncia, y la denuncia no se trata de tener que ir a la comisaría, sino utilizar los medios, que por suerte cada vez son más los que se tienen, a través del perfil de la policía, por ejemplo, oye, hay este problema. Nosotros ante cualquier llamamiento de este tipo le prestamos especial atención y hacemos un seguimiento detenido, porque bueno, es una información y es un primer indicio que a nosotros nos sirve para trabajarlo, ¿no? Como en cualquier ámbito de la seguridad, porque esto es parte de la seguridad ciudadana, Totalmente. no nos olvidemos. Mejor por exceso que por defecto. Es mejor que tenga que ir la policía y luego quede en nada, que por temor a que, bueno, si igual no era nada, no llames a la policía o no avises a la policía de lo que está sucediendo y al final haya consecuencias tremendas. Y entender ese punto será también esencial para solucionarlo, es decir, no nos podemos limitar al ámbito escolar, debemos de trabajarlo en un ámbito que lo supera claramente. Entendiendo eso y formando específicamente, en este caso a los agentes locales, a los agentes tutores, seguro que daremos un tratamiento mucho más correcto, bueno, pues de esa primera llamada, en la que ante una llamada irá alguien especializado en ese problema concreto, ¿no? Yo creo que eso... formación, información, prevención, colaboración, son todo esos ingredientes que harán
seguro que ese 75% del que hablábamos hace poco se convierta en un índice mucho más alentador para quienes trabajamos contra la lacra del acoso. Pues esperemos que así sea, son nuestros jóvenes, son nuestro futuro y es fundamental seguir trabajando por ellos. Hoy no tenemos tiempo para más, pero yo estaré encantada de que vuelva para seguir hablando pues de los jóvenes, de la educación vial también. Muy importante que los jóvenes aprendan a conducirse por la calle. En fin, hay tantos temas que hablar de los jóvenes, de los niños, de los adultos y de seguridad vital para la convivencia. Hoy quiero darle las gracias a Luis Miguel Torres, concejal de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y también presidente del Distrito Centro de Alcobendas, por haber estado con nosotros. Ha sido un verdadero placer como siempre y espero que se repita seguro, un placer. Su presencia en este programa en breve. Muchas gracias, Mabel. Gracias y hasta otro día. De ustedes me despido. Les recuerdo nuestra web www.puntodencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntodencuentrodigital.es. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.